Buenas, buenas, bienvenidos a este primer episodio de Huellas de la Verdad, explorando los detalles que revelan los secretos. Mi nombre es Melanie y vengo acá a hablarles de un tema que puede ser un poco controversial, a veces complejo, y es los signos de maltrato infantil y violencia sexual que pueden ser identificados de una consulta odontológica. Primero que todo, quiero comentarles que para hacer este podcast me basé de varios artículos y de bastante información, porque a pesar de que ahora en día tengamos noción de lo que es, en realidad es un tema que viene desde hace muchos años y que tiene diferentes formas de identificarse. Yo principalmente quiero hablarles un poquito más allá de la odontología, pero y sin embargo va a estar demasiado centrado en, sobre cómo nos vamos a dar cuenta en una consulta odontológica. Listo. Uno de los primeros o uno de los artículos que me gustaron más son de la Universidad Javeriana. Fue hecho por dos ontólogas, las dos son especialistas en odontología legal y forense, pero están demasiado preparadas, las dos, como se dice vulgarmente acá en mi mundo, están más preparadas que un cumis, pero en realidad fue bastante interesante leerlo. Fue también muy triste, porque la verdad para mí fue muy triste. Yo amo los niños, los adoro y soy fiel defensora de ellos, pero me encantó poder aprender sobre este tema. La verdad que sí. Principalmente les voy a hablar de cosas que para mí fueron impactantes y una de ellas es, por ejemplo, la primera vez que se introdujo la palabra, por decir así, maltrato infantil. La primera vez que se habló de maltrato infantil fue en 1868 por el patólogo Ambrosio Tardeu, perdónenme ahí la pronunciación. Él era un profesor de medicina legal en París y realizó sus primeras observaciones en niños maltratados. Él cogió 32 niños, cierto, que tenían lesiones no comunes, y de 19 de los 32 niños que cogieron encontró lesiones de quemaduras y asfixia. O sea, para mí fue demasiado impresionante. Ya luego, la segunda persona que habló del tema, cierto, 78 años después aproximadamente, que eso también me pareció una barbaridad, porque 78 años es demasiado tiempo para hablar o encontrar otra investigación sobre el tema. Y fue John Cave, que era un radiólogo pediatra, y lo que él hizo fue asociar las fracturas múltiples y las alteraciones anormales en los huesos largos principalmente, y las juntó con la presencia de hematomas subdurales crónicos, inflamación en tejidos blandos, equimosis y con todas estas alteraciones que se podrían dar en la piel en los niños, ¿cierto? Y así fue como él estableció los primeros hallazgos clínicos que se podían asociar al caso de maltrato infantil. Y ya luego tenemos a Henry Kemp, que en 1962 introdujo el término síndrome del niño apaleado o golpeado. Listo. Y él lo definió como, abro paréntesis o comillitas, el uso de fuerza física no accidental dirigida a herir o lesionar a un niño. ¿Cierto? Cierro paréntesis. Él con esta definición eh, apoyó mucho la teoría del radiólogo y se dieron cuenta que uno de los hallazgos clínicos más importantes eran las lesiones en la piel y además de eso, las radiografías, ¿cierto? Pero algo que me causó mucha curiosidad mientras leía eso es que ellos pues decían que uno de los medios para decir que hay maltrato infantil o asociaran maltrato infantil es la forma en la que los padres o cuidadores atiendan al niño, ¿cierto? En el aspecto en que, por ejemplo, el cuidador o el padre no sea negligente, que no haya descuido, ¿cierto? Eso también ayudaba a darnos cuenta de si o no había, por ejemplo, maltrato infantil. Adicional a eso, también teníamos pues desnutrición, causas de dolores crónicos, retrasos en el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, por ejemplo, miren todo esto, o sea, desde 1800 ya empezamos a hablar del tema y ya empezó a demostrarse que esto era abuso en los niños. Y ya luego empecé a leer más y se mostró en los estudios pues que habían formas de sospechar el maltrato infantil, pero que en países como Croacia, Reino Unido, Italia, Canadá y Colombia, además Panamá y Colombia, ¿cierto? Los profesionales de la salud que trabajan con niños no estaban obligados a diagnosticar maltrato infantil. Ojo, pues, hay una diferencia. No estaban obligados a diagnosticarlo, más si podían reportar la sospecha de síndrome, ¿cierto? Y la verdad, me parece muy complejo y es difícil establecer que sea una verdad absoluta, pero el hecho de que esto no se pueda diagnosticar en una consulta, ¿cierto? Y estoy hablando de que, por ejemplo, los odontólogos principalmente no están obligados
me parece muy complejo ya porque al no haber casos reportados, no hay forma de investigarlo, no hay forma de asociarlo, no hay forma de inundar más en el tema. Y se vuelve complejo a veces definir el abuso infantil. Y por ejemplo, me parece demasiado teso que los odontólogos sean uno de los principales pilares en detectar el maltrato infantil, cosa que yo no me imaginaba. Pues la verdad, yo como estudiante de odontología, no me imaginaba que uno como odontólogo en realidad tuviera un papel tan importante en este tipo de diagnósticos. Porque siempre estamos acostumbrados a que nos enseñan que los médicos, las enfermeras son los primeros reportando este tipo de casos. Pero muchachos o muchachas, o sea, leer toda esa información, darse cuenta de todo eso, hace que uno se tome un papel demasiado fundamental con los niños. O sea, nosotros como odontólogos, la verdad, vemos mucho más allá que los dientes. Y la verdad, yo siempre hablo de eso. Yo siempre le digo a todo mundo que la boca está pegada al cuerpo, ¿cierto? Siempre lo digo y es porque, muchachos, como odontólogos tenemos un papel demasiado fundamental, demasiado importante, demasiado de eso. Entonces, pues, ya les voy a hablar como de las características de pues, de las formas en las que los niños eran maltratados o que se pueden dar cuenta. Las ubicaciones anatómicas de las lesiones y las posibles causas son, pues las ubicaciones son mejillas, periorbitarias bilaterales también, lóbulos de la cara y de las orejas, labio superior, frenillo labial o piso de boca, comisuras labiales, cuello, brazos, hombros, muñecas, tobillos. Muchachos, por favor, cuando vean un niño, véanlo todo completo, no lo vayan a ver a medias. O sea, un niño, todo es importante, todo nos dice información, hasta para poder diagnosticar cualquier tipo de cosas en la boca. Todo el tobillo nos va a importar, sinceramente. Y por ejemplo, en las mejillas las posibles causas eran que se generara abofetamiento o marca de los dedos evidentes de lo duro que les daban. En las periorbitarias bilaterales podíamos encontrar golpe a la altura de los ojos con la mano abierta o cerrada, pues un puño, lóbulo de la oreja, pellizcos o tironeadas de la zona. En los labios superior, alimentación al niño de forma forzada o impaciente, ¿cierto? También comisura labial, amordazamiento o quemaduras por cucharas calientes, un cuello, estrangulación con la mano, con algún objeto, en los brazos y los hombros, comprensión al agarrar o sacudir a los niños de forma muy violenta, en muñecas y tobillos, aplicación de ataduras. Y acá también quiero incluirles algo que se me pasó y era el paladar. El paladar, muchachos, nos puede indicar abuso sexual en el sentido de generar falaciones con los niños pues demasiado pequeños y podría, por ejemplo, forzar y generar deformaciones, que eso también es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente, nosotros vamos a decir, pues estas lesiones pueden llegar a ser muy evidentes, pero niños, en serio que muchas veces se puede pasar por un golpe porque los niños son muy traviesos, son demasiado juguetones, los niños quieren pues a toda hora como estar dándose cuenta de todo, de aprender de todo, pero por favor, siempre indaguen más, porque un niño de que sufre este tipo de maltratos es un niño que muchas veces no tiene esa actitud de querer conocer el mundo y es algo demasiado bonito en un niño. Adicional a esto, se me había pasado, también se puede encontrar caries, ¿cierto? Caries rampante y traumas dentalveolares. Ah, es que se cayó la bicicleta. Tú pregúntale al nene, ¿cómo te caíste? ¿Qué pasó? Usualmente los niños que sufren de abuso tienen dos tipos de actitudes o son demasiado tímidos, pues no quisiera utilizar la palabra tímidos, sino son niños demasiado reservados, con demasiado miedo, o son demasiado violentos, demasiado agresivos, con una actitud de querer como pasar el mundo por delante. Y por ejemplo, esto de las caries dentales me pareció demasiado interesante porque yo hace mucho tiempo, y les voy a contar una anécdota vida por mí, hace mucho tiempo estuve en una brigada de salud y encontré una niña de 3 años que tenía caries rampantes, o sea, tenía todos los dientes destruiditos. La niña tenía 3 añitos apenas y lloraba, o sea, tú la tocabas y ella lloraba impresionantemente. Y, oh, qué pesar que no les puedo mostrar por las imágenes, pero para mí, obviamente, lo principal fue preguntarle a la mamá cómo sucedió esto, qué es lo que pasa. Y la mamá me dijo, es que le mandaron un medicamento. Oigan, pues, para el hierro y eso fue lo que le dañó todos los dientes.
y la mamá no la llevó allá porque quisiera llevarla, sino porque era una brigada y la niña también está al cuidado de unas monjas del lugar y las monjas fueron las que inclusive firmaron el consentimiento informado, todo para poder atender a la nena, porque la nena no comía, la niña tenía desnutrición, la niña pues tenía además de eso una piel supremamente, un color como súper oscuro. eh, Adicional a eso tenía unas ojeras gigantes, la niña estaba triste, o sea, no es la actitud de una niña de pues de 3 añitos, imagínense. Entonces, por eso les digo, ¿hasta qué punto? ¿Cómo podría llegar a ser esto? Lo importante que podemos llegar a hacer. Imagínense, una simple, pues no simple, no me gusta utilizar la palabra simple, pero una caries puede llegar a desnutrición, a que un niño lo internen, a que un niño no crezca bien. Entonces, son este tipo de actitudes las que también nos hacen pensar qué es lo que puede llegar a pasar. También, obviamente, dentro de los artículos y toda la información que leí, aparecía el bruxismo y el apretamiento dental, pero escuchen bien, no necesariamente es el bruxismo lo que nos puede dar un indicio de maltrato infantil, sino más que todo el apretamiento, ¿cierto? El apretamiento en niños con maltrato infantil puede ser 16 veces mayor que un niño que no sufra de maltrato infantil. También podríamos tener posibles problemas temporomandibulares, ¿cierto? Con respecto a la articulación, se podían mirar traumas como luxaciones y subluxaciones en la articulación temporomandibular y niños que con este tipo de, de síntomas o con este tipo de lesiones no los llevaban pues al odontólogo y podía llegar a sufrir maloclusiones mucho más adelante, ¿cierto? También fracturas óseas, lesiones por quemaduras, pues ya esto es como más evidente. Y em, también lesiones con tipo de patrones, como puede ser bastones, correas, cinturones, palos, cepillos, alambres, cuerdas, entre otros. Hay infinidad de cosas. Yo he visto creatividad para este tipo de cosas y lo he visto acá. También, muchachos, los tipos de mordeduras y dónde se encuentran. Viendo esto, me encontré con un caso de mordedura humana, ¿cierto? En las nalguitas de un bebé de 5 meses. Por favor, pues imagínense, aquí es cuando yo les decía que este tema me parece un tema pesado, porque es increíble uno llegar a encontrar ese tipo de cosas. Es un bebé simplemente y los muerden durísimo, que les queda unas marcas impresionantes. Y obviamente no nos podía faltar las enfermedades de transmisión sexual. Podemos encontrar esto en casi un 8% de los niños que sufren de abuso sexual. Y para mí esto es desgarrador. Y las enfermedades que más se podían encontrar era gonorrea, condiloma, sífilis, clamidia y tricomiasis, ¿cierto? Y por ejemplo, las ubicaciones que a nosotros más nos importan son labios, lengua, paladar, cara, faringe, en la gonorrea. En el condiloma lo encontramos en cavidad oral, en región anal y regiones genitales. Obviamente nuestra parte va a ser diagnosticar en la cavidad oral, pero tener en cuenta también esto al momento de encontrar este tipo de cosas. La sífilis encontrábamos pápulas, úlceras en labios y en la piel, ¿cierto? Por eso les decía, es súper importante mirarle las manitas, mirar el cuellito, la carita, todo. Clamidia, encontramos pues las úlceras en boca y la triconomiasis, perdónenme ahí. También es muy frecuente, pero rara vez se manifiesta en boca. Pero cuando veamos esto, síntoma, diagnosticar, mirar qué hacer, literal, cuidar a ese niño. Ese niño, la verdad, nunca lo han cuidado. Y que tú llegues como ese, esa persona que lo cuide y que él sienta amor por primera vez por medio de esa ayuda es fundamental. Es fundamental. Muchachos, no se les olviden que son niños que no conocen más allá de su mundo pequeñito, donde son maltratados, son aterrorizados, son manipulados psicológicamente, son niños que literal de pensar en eso nunca van a tener un desarrollo completamente adecuado. Entonces, por favor, pónganse la mano en el corazón y cuando vean este tipo de cosas, por favor, se me alertan, se me alarman. Sean ustedes y cumplan su vocación, no dejen pasar todo esto, porque la verdad es demasiado, demasiado importante. Y ojalá me pudiera quedar hablando mucho más. O sea, yo creo que
Yo podría hablar de eso de forma infinita porque tengo demasiadas opiniones sobre eso, pero no quiero hacérselos demasiado extenso. Espero tener otro episodio contándoles más sobre este tema. Y la verdad, se podrían preguntar el por qué puse Huellas de la Verdad para este podcast. Y es que como responsables o como personal de la salud podemos encontrar pequeñas cosas que nos dicen la realidad de cómo funciona la vida. Y va mucho más allá de las palabras. Entonces, muchachos, por favor, recuerden que como personal de la salud tienen un papel mucho más importante que solo ser alguien que medica o diagnostica. Son personas que apoyan, personas que cuidan y personas que van a hacer un cambio impresionante en la vida de alguien si saben manejar este título de la forma más bonita y grata posible. Entonces, hasta luego, les mando un abrazo.